I a l'espai setmanal de salut mental avui ens aturem en un concepte ampli que engloba diversos trastorns, la demència, és a dir, el deteriorament progressiu de les capacitats cognitives. Joan. Sí, parlem d'un conjunt de malalties que malauradament afecten a moltes persones i que probablement toquen de prop a més d'un dels nostres oients. Un terme molt ampli que es pot abordar des de diferents perspectives i que avui intentarem entendre millor què implica exactament i sobretot com podem acompanyar les persones que la pateixen en un procés que pot arribar a ser molt agressiu pel cervell. I ho farem amb el David Cueto, psicòleg de capçalera a La Brúixola, que també exerceix al despatx Dr. Guilera, psicosetnas plugas y acepte qual león. David, ¿qué tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez, encantado de saludaros. Igualmente, com dèiem, avui parlem d'un tema que tots hem sentit i malauradament de manera directa o indirecta l'hem vist també de prop, un terme, la demència, que aglutina moltes malalties, oi? Sí, lo habéis explicado muy bien en la introducción. Es un término aglutinador o paraguas que básicamente define un conjunto de enfermedades neurodegenerativas que afectan a la función cognitiva de una persona, especialmente procesos principalmente la memoria, la comunicación, el ajuste social, problemas de impulsividad, de atención, de conducta, de procesamiento de planeamiento a largo plazo, de manejo de las habilidades, digamos, de interacción, como hemos comentado, y que va de manera normalmente progresiva o más insidiosa o de manera más abrupta, dependiendo del caso. Las cifras, la verdad, que son bastante demoledoras, por así decirlo, que se calcula que en el mundo hoy en día hay alrededor de 47 millones de personas con un diagnóstico de demencia y que en 2050 se triplicará, es decir, habrá unos 150 millones de personas con este diagnóstico, con un promedio de 7-9 millones de nuevos diagnósticos cada año. El nombre técnico, digamos, dentro del manual psicológico, el DSM-5-TR, sería trastorno neurocognitivo mayor, y en esta definición, digamos, del manual hace una especie de diferenciación etiológica con el Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia de cuerpos de Lewy, provocada por VIH, por enfermedades vasculares o traumatismos craneoencefálicos, Parkinson, Corea de Huntington. Parece ser que la prevalencia aquí sería un poco mayor en mujeres, ¿no? Esta duda si la esperanza de vida de las mujeres hace de que en el mundo normalmente es más probable que haya demencia, un trastorno neurocognitivo mayor. En más de un 15% de prevalencia más de 68 años y a partir del 85% más de la mitad de las personas hay un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor. Yo creo que cualquier persona que ha tenido este diagnóstico, convive con ello, sabe el tema complicado que es la cantidad de síntomas, problemas conductuales, psicológicos, ¿no? Como comentado antes, de agresividad, agitación, impulsividad, en casos más graves o depresión, incluso brotes, ¿no? Brotes psicóticos. Y a veces hay cierta discusión en la comunidad científico-médica porque son fenómenos tan multidisciplinares, son diagnósticos con tantas causas, con gran superposición de síntomas entre diferentes tipos de trastornos neurocognitivos mayores, que a veces el diagnóstico no está del todo claro. Y a nivel global, para hacer un poco resumen final de su definición, sería básicamente una pérdida progresiva e irreversible de las neuronas, donde desaparece lo que se llama neurogénesis, que es la G, ¿no? La generación de nuevas neuronas, o la plasticidad o la flexibilidad cerebral. A veure, d'aquesta primera part, sempre més descriptiva per conèixer el terme que ens ocupa, m'he quedat amb una dada, en parlarem de la resta, però aquesta m'ha sorprès per sobre de les altres. El 2050 es triplicarà la xifra actual de casos de demència. Per què és això? Entenc que és perquè l'esperança de vida cada cop serà més alta. Es una predicción, digamos, no es un dato exacto, pero sí que, especialmente, por ejemplo, en Europa, esto es muy evidente, la esperanza es muy alta, la natalidad va descendiendo, con lo cual aparecen enfermedades asociadas al crecimiento, ¿no? Al número de edad que se va teniendo, pero sí es una proyección de 7 millones nuevos casos al año y que en principio parece ser que esto va a ir en aumento, con lo cual digamos que hay que prestar atención, la investigación tiene que seguir mejorando porque és un problema de salut de primer orden. Ara ho dèiem, que la demència és una etiqueta de calaix ample. Entenc que el que uneix a tots els trastorns que s'hi troben dins és aquesta característica d'una afectació progresiva i alhora també irreversible. Exacto, la idea es, el cerebro sabemos que es plástico, hace 20, 30 años o 40 se pensaba que las neuronas morían y no regeneraban, esto ya ha quedado bastante atrás.
Y sí que digamos que el cerebro pensemos que el pico de desarrollo es entre 30 y 35, es cuando ensambla, por así decirlo, madura, y a partir de ahí viene un deterioro progresivo que a lo mejor mejora otras áreas como la experiencia o ¿no? el pensamiento a largo plazo, pero sí que es, digamos, una pérdida de la neurogénesis, de la plasticidad. Hay casos que se ven en resonancia magnética, hay casos que no, para diagnosticarlo hay protocolos bastante claros, pero sí, la idea que es una degeneración quizá muy rápida, muy en picado y más progresiva de lo que se supone, pues una persona de 85 años puede tener perfectamente sus capacidades cognitivas intactas, perdón, sabiendo que a lo mejor hay menos flexibilidad, menos capacidad de cambio, de adaptación, pero la idea sería pérdidas evidentemente pues, de memoria, de atención, que incluso en 5% aparecen personas de menos de 65 años. No todo el mundo que está diagnosticado en trastorno neurocognitivo mayor es porque es mayor de 70, 75 u 85. Puede aparecer antes, como decimos, un accidente, problemas vasculares, conmociones. La genética también aquí es muy importante. Si no tiene antecedentes genéticos de un trastorno neurocognitivo, sería importante que se haga como chequeos más recurrentes, como decimos, por un tema de epigenética, ¿no? De entorno y de expresión, digamos, ambiental i de genes que tiene la pròpia persona. Com fem cada vegada que tenim aquí, parlant del trastorn que sigui, et volíem preguntar també per l'origen de la tipificació de la demència o això, quan es va començar a estudiar? Claro, la idea sería ya ir los textos clásicos de la antigüedad de pues, Galeno, Hipócrates, incluso Cicerón, hablan de deterioro cognitivo normal y deterioro cognitivo grave, por así decirlo, como diferente, como disfuncional. Más adelante, bueno, en otras culturas también hay referencias de este tipo, como envejecimientos anormales, ¿no? La búsqueda eterna de la juventud. Siglo XVI, era moderna, siglo XVII ya empezó los estudios anatómicos de, por ejemplo, Thomas Willis y Pinel con el tema de la vascularidad cerebral. Y digamos que el canon empezó a principios del siglo XX con el nombre del médico Alois Alzheimer, ¿no? Del que debe nombre la enfermedad neurodegenerativa, que identificó lo que se llaman las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, que sería la explicación de la demencia de manera una proteína, ¿no? Una paciente que presentaba un deterioro cognitivo, desorientación y alucinaciones, y a partir de ella empezó esta sistematización que hasta mediados del siglo XX parece que había como una dualidad o es una demencia lo que se llama esclerótica, en el sentido de que es vascular puramente, de problemas de riego sanguíneo, irrigación que genera necrosis y problemas de, bueno, pérdida, digamos, de tejido neuronal, o la demencia neurodegenerativa pura, en principio de pérdida neuronal. Ya en el siglo XX se rompió esa dicotomía, hoy en día es como se calcula un tema interrelacional, de que hay demencias con el tema vascular, con problemas que son factores de riesgo, por ejemplo, tener temas de tensión alta, pero también se interrelaciona con el tema, como decimos, de las denominadas beta-amiloides, que sería como la pérdida o un doblamiento defectuoso de ciertas proteínas que genera una especie de acumulación, que esa acumulación no debería estar en los tejidos, que eso acaba generando, digamos, por así decirlo, la degeneración o la pérdida cognitiva. Entonces, hoy en día hay protocolos de diagnóstico bastante claros, con baterías neurocognitivas, con resonancia magnética, ¿no? La tecnología, toda vez tecnológica, va unida a un mejor diagnóstico de las demencias. Entonces, para concluir, sería algo así como que hoy en día no hay dicotomía entre vascular y proteico, está interrelacionado y sí que, pues, a partir de, como decimos, de los años 70 a los 80, con todos los avances de neuroimagen, se ha avanzado muchísimo la identificación de factores, por ejemplo, el tema genético, es muy importante plantearlo, ¿no? Los antecedentes genéticos de la persona, y esto hace que ahora mismo sea es muy multifactorial, pero cada vez se intenta buscar causas más concretes, com decimos, d'un diagnòstic con símptomes que muchas veces se superponen. Et volia parlar també de l'impacte social que tenen les demències. Per una banda, preguntar-te si hi ha societats que les pateixen més perquè estan més envellides que d'altres, i també pel que fa als costos mèdics. Ho deies, el 2050 es triplicaran els casos. Tot això també ho hem de comptar amb la despesa que significarà per l'àmbit mèdic. Sí, esto está calculado, que ya incluso hoy en día se calcula que el gasto médico se une, como hemos dicho, en enfermedades de la edad por de cumplir más años, con temas vasculares y temas de diagnósticos de cáncer. Países como, por ejemplo, Japón o Alemania, que son de los países más envejecidos, parece ser que es un tema de salud pública de primer orden. En Cataluña, por ejemplo, yo creo
que también, porque insisto, en principio es solamente un 5% sería diagnóstico de trastorno neurocognitivo a partir de menores de 65 años, con lo cual va muy relacionado con la edad, con la pérdida cognitiva, el aislamiento social. Esto es realmente importante de resaltar, que el aislamiento, la soledad es una especie de gasolina para los problemas de demencias, con lo cual son gastos médicos súper elevados y evidentemente aquí el factor de las personas que cuidan a la gente con trastornos de demencias, que un 84% está calculado que son mujeres, con una media de 11 horas de cuidado, donde tienen que dejar, bueno, se tienen que dejar de trabajar, ¿no? Tener una vida completamente de cuidador, procesos que duran de hasta 10 o 15 años, puede ocurrir, y que está calculado, está estudiado que los problemas derivados del estrés del cuidado, por así decirlo, que genera problemas mentales, depresión, lo que he dicho, la soledad, el aislamiento, el duelo. Yo conozco perfiles que han estado cuidando muchos años a gente con dependencia, ¿no? Con un tema de demencia, que cuando fallecen como que el mundo, digamos, se les derrumba. Aparecen trastornos mentales como la ansiedad o agorafobia bastante graves, que les calculo que estas secuelas, esta cola de ser un cuidador de, como decimos, 11 horas diarias de media, puede estar hasta 3 años con síntomas y secuelas, como digo, de ese cuidado y de ese perfil del cuidador, que es un tema de las demencias que també realment para mi hay que tener como muy, muy en cuenta. 10-15 anys, anem destacant algunes dades perquè en el cas que ens ocupa avui són impactants. 10-15 anys pot durar el procés, perquè ho diem, és progressiu, pot ser més ràpid, pot ser més lent, i són 15 anys doncs que hi ha un cost mèdic evident i també un cost de les persones que estan a càrrec del malalt. Crec que potser és prou evident, però vull deixar-ho clar, perquè hi ha molts símptomes, com per exemple els problemes de memòria o l'atenció, o també la conducta, que clar, no són exclusius de les demències. Ho dic perquè és important saber que no sempre que hi hagi un problema relacionat amb això li hem de dir demència i per tant el protocol d'actuació mèdic pot ser un altre, completament diferent. Claro, aquí en salud mental esto es muy importante lo que comentas, Joan, porque hay baterías neuropsicológicas, el test de Benton, del URI-DNA, como decimos, comparado con neuroimagen. Pero, por ejemplo, alguna vez comentamos el trastorno bipolar. El nivel de, digamos, de tratamiento nivel 1 ahora mismo, una persona con diagnóstico de trastorno bipolar, antes de hacer terapia, es estimulación cognitiva, es decir, tratarlo como una afinar el cerebro, por así decirlo. Con lo cual, la superposición de es una, ¿cómo decirlo?, depresión clínica pura o una demencia, esto es bastante complejo. Está estudiado que hay muchas predemencias que dan la cara con una depresión o una bajada del estado del ánimo o en la abolición o la motivación de la persona. Entonces, en cualquier diagnóstico de trastorno mental, como por ejemplo el TOC, esquizofrenia, como decimos la depresión clínica, la ansiedad clínica, en todas sus manifestaciones, el problema, claro, es que hay como problemas de procesamiento cognitivo similares a la demencia, o como decimos, demencias que ese deterioro neuronal acaban apareciendo. Por ejemplo, el tema del Parkinson con el precursor con la levodopa explican que a algunas personas genera por mecanismos dopaminérgicos brotes psicóticos, la propia medicación que hay que ir ajustando. Entonces, hay mucha superposición, el cerebro, como decimos, con los años va perdiendo flexibilidad, va perdiendo neurogénesis, y en una demencia, esta especie de si es como decirlo, otro trastorno mental, la génesis o la demencia es lo posterior, a veces es muy complejo porque van de la mano y discernir entre ellos, hacer un diagnóstico diferencial a la hora de hacer una intervención es un poco complejo, pero como decimos, hay enfermedades mentales que la intervención número 1 antes de intervenir en terapia o incluso medicación pura como tal, cognitivo-conductual, es hacer juegos de estimulación cognitiva a los pacientes para que puedan hacer terapia y que esa terapia, como decimos, genere plasticidad cerebral i tenga efecte. Clar, hem repassat la base teòrica i també et volíem preguntar quins símptomes, també per la gent de l'entorn, o perquè s'ho pugui, doncs, se'n pugui donar una mateixa persona, ens poden indicar d'un inici de demència i com hem d'actuar en aquests casos. Claro, aquí primero, antes de comentar esto, los factores de riesgo en el sentido de, como hemos dicho, antecedentes genéticos, como decimos, el tema vascular, diabetes, hipertensión, colesterol, el tabaquismo, también muy atención a temas déficit visuales auditivos, aquí también es un riesgo de demencia, la obesidad, y a la hora, digamos, de estar en los síntomas primarios, claro, hoy en día se trabaja lo que se llama con biomarcadores, que es buscar marcadores biológicos que indiquen una predemencia, que está estudiado que cuanto antes se diagnostique, se aborde,
mayor pronóstico y menos caída a lo mejor en picado tiene. Con lo cual, si la persona, por ejemplo, son como cambios bruscos del estado del ánimo, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Donde la persona no tiene como demasiada la habilidad, que se llama en psicología, demasiado cambio conductual o emocional. Pérdidas de memoria pues de corto plazo, funciones ejecutivas, pues un niebla mental, esto también te lo explica mucha gente, como problemas, ¿no?, de pensamiento abstracto. También hay un marcador muy importante que sería, si una persona está en tratamiento psiquiátrico durante muchos años y hay un mínimo impacto y poca reducción de síntomas, también se calcula o se habla de que esto podría ser como una especie de marcador o predictor de un trastorno neurocognitivo posterior. Con lo cual la idea sería que es complejo, no hay una base, aquí es como muy, como decimos, muy multifactorial, pero básicamente es lo que decimos, cambios bruscos en la personalidad, las enfermedades mencionadas, el aislamiento social, bueno, los daños que genera esto como especie social, como somos, y como decimos, como resistencias, síntomas neurológicos, por ejemplo, que pueden aparecer, como decimos, ¿no?, como problemas de memoria, de atención, desorientación un poco progresiva y, como hemos dicho, tratamientos psiquiátricos de enfermedades mentales donde el efecto de la remisión es mínima, que esto puede ser un indicador de una posible aparición de demencia futura. També abans parlàvem d'una paraula que pot impressionar molt i de fet ho fa, que és irreversible. És a dir, que un cop es comença aquest deteriorament doncs no es pot fer res per retornar allò que s'ha perdut. Sí. No sé si hi ha alguna manera de, amb un bon seguiment mèdic o també, com sempre, és important agafar-ho a temps, es pot entrar en una fase d'estabilització que faci que aquest deteriorament, diguéssim, es retardi més del que ho hauria fet en el seu curs natural. Correcto, Joan. En estos casos, especialmente a lo mejor con personas ya de edad avanzada, como decimos, de más de 80, 85 años, lo he explicado muy bien. La búsqueda al final del tratamiento, más que la remisión, sería como una especie de estado de meseta o de pendiente muy, muy, muy leve. En el sentido de que ya sabemos de que hay un diagnóstico, hay pues una batería de neuroimagen con tomografía ¿no?, de positrones, resonancia magnética, electros, temas, como decimos, vasculares, donde esto es muy complicado para muchas personas, ¿no?, ese duelo en vida, que es muy importante tenerlo en cuenta, donde sería algo así como el que no haya noticias es buena noticia, ¿no? Si la persona no tiene caídas bruscas, no tiene caídas, digamos, graves de la cognición. Está estudiado, por ejemplo, con problemas, ¿no?, roturas de cadera o problemas de aislamiento, de mucho ingreso hospitalario por otras lesiones. Ese aislamiento, a veces, si no hay estimulación cognitiva correcta o otros problemas de salud, genera un deterioro cognitivo. Con lo cual, si al final es un tratamiento, una intervención donde más que la remisión, lo que se busca es una calidad de vida de la persona con el trastorno neurocognitivo e, insisto, lo que se obvia muchas veces és la calidad de vida del cuidador o de la cuidadora de la persona con este diagnòstic de demència. Clar, aquí ara anava, per acabar, més enllà del paper del cuidador, també el del familiar, perquè probablement són també els que més pateixen les conseqüències més crues d'aquesta demència, per exemple, quan la persona que la pateix no els reconeix. És un moment molt dur i un exemple concret que ens indica que és important la gestió psicològica que fa l'entorn del malalt. Muy bien explicado, Lola. La idea sería que, bueno, una persona con un trastorno de deterioro cognitivo acaba perdiendo lo que sea muchas veces las tres esferas, ¿no? Tiempo, lugar y persona. Todo el entorno sí que es consciente de lo que está pasando. Primero, los síntomas, como hemos dicho al principio, a veces de agresividad, impulsividad, ver a alguien que, bueno, has convivido toda la vida, lo difícil que es que no te reconozca. Porque muchísima gente, como decimos, el 85% son mujeres que tienen que dejar de trabajar, dejar de tener, digamos, una vida individual pensando siempre en persona con dependencia. Primero hay esta parte puramente económica, de soporte y de terapia, ¿no? La frase de quién cuida al cuidador, en el sentido de que tiene que haber en todo protocolo de trastorno neurocognitivo, cada vez esto va mejorando, se trata más a la persona que cuida a la persona con este diagnóstico. Con lo cual, sí, yo en muchos casos, yo en aspecto personal como terapeuta, muchas personas con demencia están ingresadas en, digamos, hospitales de día o en una especie de régimen tiempo completo. Es muy importante, como decimos, mantener la calidad de vida de las personas
cuidadoras, porque no se va también la calidad de la persona con estos diagnósticos de demencias, en la idea de soporte económico, ¿no? Soporte vital por dignidad humana, porque mucha gente tiene que dejar de trabajar, y la parte psicológica, ¿no? Las secuelas que se puede generar durante más de 3 años o 3 años de problemas psicológicos, protocolos multidisciplinares donde incluyan siempre a los cuidadores en cualquier intervención de una persona con un trastorno de demencia o neurocognitivo mayor. Doncs, David, moltíssimes gràcies per posar llum a una qüestió que, com dèiem, trobem en el nostre dia a dia en moltes ocasions, perquè al final tots ens fem grans i és veritat que l'esperança de vida cada cop és més llarga i això fa que aquestes afectacions doncs, també arribin a més persones, avui des de la distància i amb algun problema tècnic també, però moltes gràcies, com sempre, David Coto, per atendre'ns. Una abraçada, que vagi molt bé, bona setmana. Un abrazo como siempre.